Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. El Evangelio de Mateo presenta un Jesús humano, un Jesús interesado en el bienestar de las personas que lo rodeaban. Y encontramos a un Jesús haciendo milagros en el pueblo, en la gente. Vamos a tomar como contexto los versículos 13 al 20. No los voy a leer, solamente voy a hacer referencia. Nuestro estudio para esta mañana está a partir del versículo 22 al versículo 33 del mismo capítulo de Mateo, capítulo 14. El contexto de este evento, encontramos el milagro de la alimentación de las 5,000 personas. En realidad eran más. Solo el evangelista registra 5,000, pero se cree que eran más de 10,000 personas las que estaban allí congregados. El milagro de la multiplicación de los peces y los panes nos da la evidencia de que hay un Dios interesado en suplir las necesidades de aquellos que lo buscan. Y el versículo 14 dice lo siguiente: al salir Jesús vio una gran multitud, dice, y sintió compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Hermanos, qué Jesús tan humano encontramos aquí. Un Jesús maravilloso que tiene compasión, tiene amor profundo por el que sufre. Por el que sufre escasez, por el que sufre alguna enfermedad, por el que sufre situaciones psicológicas, por aquel que sufre. Jesús está interesado. Y dice, y sanó a los que estaban enfermos. El registro en el Espíritu de Profecía menciona en el desierto de las gentes que aquel día se había congregado una gran multitud y había venido la gente de diferentes lugares, de diferentes ciudades y aldeas cercanas a aquel lugar, y se habían congregado para encontrar un milagro de Jesús. Yo no sé por qué has venido toda esta mañana aquí. ¿Has venido como de costumbre a la iglesia? ¿O has venido porque quieres encontrarte con ese Jesús compasivo y lleno de amor? Ese Jesús que está interesado en lo que estás pasando. Y Jesús tiene compasión por las personas. Aquel día se habían congregado ciegos, sordos, mudos, endemoniados, pobres, viudas, paralíticos, leprosos, y todos habían sido conducidos hasta los pies de Jesús. Y Jesús había puesto la mano sobre ellos y habían sido sanados. Esta hora, mi querido hermano, yo no sé cuál sea tu necesidad. Es difícil a veces como pastor conocer todas las necesidades de los miembros de la iglesia. Es más, a veces imposible de poder dar una solución a los problemas y a las necesidades de las personas. Pero sabes, yo esta mañana te quiero hablar de ese Jesús que no pasa absolutamente nada por alto de lo que tú estás pasando. ¿Saben quiénes habían estado más cerca de los milagros de Jesús? Los discípulos. Habían visto de primera mano los milagros de Jesús. Habían visto cómo los sordos oían, los ciegos veían, los mudos hablaban, los endemoniados eran libertados, los paralíticos caminaban, los leprosos eran limpios, las personas eran consoladas por el Evangelio. Y ellos no solo habían sido testigos de los milagros, sino habían sido testigos de un Jesús bondadoso y lleno de amor. Cuando cayó la tarde,
todo el mundo estaba cansado. Los discípulos habían conducido a las personas hasta los pies de Jesús. La gente había estado todo ese día bajo el sol quemante de aquel lugar. Habían estado sin comer y Jesús hizo provisión para la comida de ellos. Los discípulos habían visto cómo los panes, aquellos 5 panes, aquellos 2 peces se habían multiplicado. Habían visto cómo el poder de Dios había sido derramado sobre aquel alimento y había sido suplido la necesidad de las personas. Qué Dios tan maravilloso tenemos, ¿sí o no? Que a veces no sabemos de dónde viene la bendición. A veces no tenemos suficiente dinero en la bolsa, no tenemos dinero en la tarjeta, no hay de dónde, pero Dios de alguna manera suple lo que falta en casa. Amén. Amén. Los discípulos habían sido testigos de eso. Y ahora, cuando llegó la tarde, había llegado el momento de despedirse, de ir a casa. Y después de un día lleno de actividades, estamos exhaustos, ¿no es así? Estamos cansados, estamos agobiados, estamos desgastados física, mental y emocionalmente posiblemente, pero felices de estar con Jesús. La palabra del Señor dice que Jesús despidió a sus discípulos. Y con este contexto, hermanos, entramos al mensaje de esta mañana. Por eso he titulado el mensaje de hoy, Conquistando lo imposible, basado en los siguientes versículos. Veamos la primera parte, versículo 22. Y después de aquel día, dice el texto bíblico, entonces Jesús mandó a sus discípulos a entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la multitud. Despedida la gente, subió al monte a solas a orar. Al anochecer estaba allí que solo. 2 asuntos importantes aquí. Primero, Jesús despide a la multitud y despide a sus discípulos. Los discípulos estaban cansados, los discípulos estaban agobiados por la actividad intensa de aquel día. Entonces entraron en la barca y Jesús se fue ¿a dónde? Se fue al monte y dice, ¿y fue a qué cosa? A orar. Hermanos, aquí encontramos una de las lecciones más profundas espiritual que Jesús nos enseña en nuestra vida. Una vida ¿de qué? De oración. Imagínense, hermanos, después de una jornada de 8 horas de trabajo como mínimo, y usted tiene que atravesar la ciudad 2 horas en transporte o manejando. Y cuando termina el día, usted tiene que regresar otra vez a casa. Y tiene que venir bajo el cansancio. Y tiene que venir bajo la lluvia, el transporte público, 2 horas más para llegar a casa. Así que mínimo usted está fuera de casa unas 12 horas o más. Sale de noche de casa y regresa ¿qué cosa? De noche. Sus hijos ya lo están desconociendo. Su esposa solo llega en la noche y llega agotado. Y después de un día de trabajo, usted lo único que quiere es ¿qué cosa? Descansar. Una sobadita de pie, ¿no es así? Un masajito, un baño caliente, una buena cena y dormir, ¿sí o no? Pero Jesús aquel día estaba agotado. Seguramente el Jesús humano estaba cansado, pero al finalizar esa jornada él subió al monte a orar. Y aquí Jesús nos enseña, hermanos, que nosotros, no importa que estemos tan cansados, que estemos tan agobiados, después de una jornada dura de trabajo, podemos dedicar tiempo, subir al monte a solas y allí encontrarnos con Jesús. Y poder dejar allí nuestras cargas, ¿no es así? Nuestras tristezas, nuestro agobio, nuestro
nuestros problemas y nuestras luchas y nuestras enfermedades, dejarlos a los pies de Jesús. Los discípulos comenzaron a entrar en aquella barca. Dice el versículo 24 y 25. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las ondas, porque el viento, ¿qué? ¿Era qué? Imaginemos el cuadro. Ahí estaban 12 discípulos. Entre ellos había unos pescadores, ¿sí o no? Estaba Pedro, Santiago, Juan, que habían sido pescadores. Conocían perfectamente ese lago, que no era mar abierto, es el lago de Galilea, el mar de Galilea, como lo menciona la Biblia. Muchas veces Pedro y su hermano Andrés habían estado en ese lago a toda hora de la noche. Habían enfrentado tempestades, borrascas, como dicen los pescadores. Y muchas veces habían conducido su barca a un lugar seguro. Sabían cómo conducir aquella barca. Sabían por experiencia cómo conducir esa pequeña barca en medio de una noche oscura y bajo la tempestad. Así que cuando comenzó aquella travesía, comenzó también aquella tempestad. Nunca imaginaron que aquella noche sería diferente a todas las que habían enfrentado. Dice el versículo 25: a la cuarta vela de la noche, de madrugada. ¿A qué horas dice? A la cuarta vela. En aquellos tiempos la noche se dividía en 4 vigilias. Y la primera vigilia, más o menos de la puesta del sol, 6 de la tarde a las 9 de la noche. Segunda vigilia, de las 9 de la noche a la medianoche. Tercera vigilia, de la medianoche a las 3 de la mañana. Cuarta vigilia, de las 3 de la mañana al amanecer. Por lo que la Biblia nos dice, entendemos que los discípulos llevaban aproximadamente 9 horas sobre aquel lago. 9 horas. Durante 9 horas habían estado tratando de mantener a flote aquella pequeña barca. Durante 9 horas, quiero imaginar que Pedro y su hermano Andrés, que no eran expertos en conducir barcas en aquel lago, trataron de organizar a sus compañeros. Y algunos pusieron a sacar el agua, a sacar el exceso de agua para mantener la barca a flote. Sin embargo, el viento era contrario. No hay más cosa más dura y difícil que querer remar contra corriente. Nunca he sido pescador, pero nadar en contracorriente, caminar en contra del viento, eso es muy difícil. Y Pedro tratando de conducir la barca, tratando de mantener la barca. Habían pasado tanto tiempo que habían gastado sus fuerzas, estaban exhaustos, no quedaba más. Llegó el momento que dejaron la barca a la deriva, no sabían dónde estaban. El cielo estaba nublado, no podía contemplarse las estrellas, no podía contemplarse la luna, no sabían en dónde estaban perdidos y dejaron la barca a la deriva. No hay peor tragedia para un pescador que no saber a dónde está ubicado. No tenían brújulas como ahora. No había un faro allá que los condujera. Ellos conocían perfectamente el lugar. Estar en la oscuridad de la noche y en medio de una tempestad no es fácil. Hermanos queridos, traigamos esa experiencia a nuestra experiencia ahora. Nosotros estamos en una travesía, en un mar turbulento de este mundo, donde nos azotan las enfermedades, donde nos azota el dolor, donde nos azota la escasez, donde nos azotan los problemas
de la vida, del trabajo, lo económico, lo familiar, con los hijos. Hay problemas muy serios y parece que nuestro barco se hunde. Y no podemos tener el control, no podemos mantener el control. Hay situaciones en la vida, hermanos, que no podemos mantener el control. No sabemos cómo hacerle. Y llega el momento que nos quedamos sin saber a dónde ir. El camino parece oscuro, no hay salida. Y es allí cuando a veces tomamos decisiones equivocadas. Es allí, hermanos, cuando a veces pensamos que Dios nos ha abandonado. Cuando sentimos que Dios está interesado en todo menos en mí. Recordemos que Jesús se había quedado ¿dónde? Del otro lado. Hermano, no hay peor error para alguien, para un cristiano, no permitir que Jesús entre a tu barca y comience la travesía en tu vida. No hay peor tragedia para alguien que ha seguido a Jesús. No invitarlo que entre a su matrimonio, que invitarlo que entre a su carrera, que entre a su trabajo, que vaya con él todos los días. Y cuando vienen los problemas, a veces no sabemos para dónde ir ni qué hacer. Los discípulos habían dejado a Jesús del otro lado de la barca, del otro lado del mar, de ese lago. Iban solos en esa barca. Habían olvidado que Jesús aquel día había hecho milagros, porque su interés de ellos estaba en otra cosa. Era coronarlos rey aquel día Jesús. Era que obtuviera el cetro de ahí de Jerusalén, que se convirtiera rey. Y habían hecho todo. Los discípulos habían planeado cómo iba a ser coronado Jesús aquel día. Sin embargo, sus planes habían fracasado. Jesús tenía otro plan. El Espíritu de Profecía dice que Jesús, desde la otra orilla, había contemplado cómo sus discípulos estaban sufriendo. Había contemplado cómo Jesús estaba lleno de temor. Sus ojos de amor estaban sobre ellos. Sin embargo, Jesús iba a ir en su rescate en el momento que ellos más lo necesitaban. ¿Sabes, mi hermano? Si tú estás sufriendo situaciones difíciles, los ojos de Jesús están sobre ti. Él no te ha olvidado. Él está allí para ir contigo. Miren lo que dice la última parte del versículo 25. A la cuarta vela de la noche, de madrugada, subrayen la última parte del versículo. Aquí está la primera lección de 3 que vamos a ver esta mañana. Dice, Jesús fue a ellos, ¿qué cosa? Caminando sobre el mar. Y la primera acción que Jesús hace, hermanos, es que Jesús viene hacia ti. No te va a dejar solo. Él viene caminando, no importa dónde te encuentres, no importa qué distancia tú estés. Jesús viene. Él descendió del cielo, hermano, y vino a este mundo a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Y quien estaba perdido, hermanos, eras tú y era yo. Y Él vino sin escatimar su gloria, dejando su gloria, dejando su trono, dejando el cielo, vino a hacerse humano para llegar hasta donde estamos nosotros. Y dice que Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Y Jesús está dispuesto a ir hasta donde tú te encuentres. El versículo 26 dice, al verlo andar sobre el mar, los discípulos, ¿qué cosa? Se turbaron y asustados gritaron, fantasma. ¿Qué es un fantasma para la mente secular? Es el espíritu de algún difunto, ¿no? De una persona que estuvo viva, muere y viene para cobrarse lo que le debe. Así que no le deba a nadie.
Ajuste cuentas bien. Y los discípulos, hermanos. Miren, yo no sé cuántos aquí conocieron el Evangelio ya a la edad adulta, que vienen de otra creencia, ¿sí o no? Y qué difícil para algunos sacar lo que durante su vida han creído, ¿sí o no? Hace unos días una persona me dijo, refiriéndose a la situación de mi esposita, me dijo: oiga, su esposa descansa, ¿verdad? Le digo: sí, descansa esperando a Jesús. Y ella me dice, pero ella la ve y ella lo guía, lo ayuda. Le digo: no. Sería un Dios injusto si eso pasara. Ella duerme, ella no sabe lo que pasa aquí en la tierra. Bueno, los discípulos tienen esa creencia, porque ellos habían conocido a Jesús en la edad adulta. Y venían de la creencia de los griegos, esas creencias paganas. Y entonces aquella noche, en medio de la oscuridad, en medio del temor, en medio de la tempestad, vieron que algo se movía y caminaba sobre el agua. Así que lo primero que pensaron fue ¿qué? Un fantasma, venía su destrucción. Hermanos, y es que cuando nuestra mente está velada, cuando nuestros ojos están cegados por los problemas, no nos permite contemplar a Dios. Y a veces no vemos más allá de nuestros propios pensamientos y nuestras propias ideas. Sin embargo, en el versículo 27 encontramos la segunda acción que Jesús hace. Dice: pero enseguida Jesús les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? Tened ánimo, yo soy, no temáis. La segunda acción que Jesús hace, hermano, es que Él les habla a los discípulos. Esta mañana, hermano, Jesús viene hacia ti, pero no solamente viene, sino que también te habla y te dice: no temas, yo estoy contigo, aquí estoy, yo soy. Hermanos, en los momentos difíciles de la vida es cuando Dios está más cerca de ti y te habla y te dice: no temas, aquí estoy, yo soy. Y miren, hay dos versículos que a mí me impacta mucho, hermanos, que me han dado mucha fuerza, mucha fortaleza en mi vida. En Isaías capítulo 41, versículo 10, uno de mis textos favoritos. Isaías 41, 10, que dice: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese Dios, hermano, estará allí para ti, que te va a animar, te va a fortalecer cuando tu fe falte. Va a estar contigo, te va a acompañar para atravesar ese valle sombrío que en este momento estás viviendo. Hay otro versículo en el mismo libro, capítulo 43, versículo 2, que dice: cuando pases por el agua, yo estaré contigo, y los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, tenemos un Dios que está de parte nuestra, y que en los conflictos Él siempre va a estar allí. Él habló. Dale la oportunidad de abrir tus oídos a Jesús esta mañana y escucha la voz de Dios. Qué difícil a veces identificar la voz de Dios, hermanos, cuando todo está confuso. Y miren el versículo 28. Cuando Pedro escuchó la voz de Jesús, hermanos, yo estoy seguro que él se puso feliz. Su fe se levantó, su ánimo se levantó y cobró fuerzas. Versículo 28 dice: entonces Pedro respondió: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Y Pedro descendió de la barca y anduvo en el agua en dirección en donde estaba Jesús. Pero cuando Pedro vio el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. Y empezó a hundirse
Entonces gritó: Señor, sálvame. Ah, qué Pedro tan intrépido, ¿cierto? Hermanos, a veces pedimos cosas a Dios sin saber que Dios puede hacerlo, y entonces nos metemos en problemas con Dios porque decimos: Señor, esto es lo que realmente tú quieres dar. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua, conquistando lo imposible, hermanos. Eso va en contra de todas las leyes naturales, va en contra de la ley de la gravedad. Nadie puede caminar sobre las aguas, solamente Dios. Pero ¿saben una cosa? Quizás tú y yo nunca nos vamos a parar sobre un lago y vamos a caminar, pero hay algo muy importante, hermanos. Dios te va a capacitar para que puedas caminar por este valle sombrío de este mundo, y que en las pruebas y en las luchas, hermanos, te vas a mantener en pie. Y Jesús está allá del otro lado, y cuando Pedro lo vio, comenzó a caminar en dirección en donde estaba Jesús. Y aquí hay algo bien importante: si tú caminas en dirección en donde está Jesús, hermanos, no es garantía que a lo mejor te mantengas en pie. ¿Sabes por qué? Porque tu fe puede flaquear en algún momento. Y dice la Biblia, el Espíritu de profecía dice en el desierto de las gentes, que las olas se interpusieron entre Jesús y Pedro. Y entonces Pedro perdió de vista donde estaba Jesús. Y cuando perdió de vista a Jesús, lo invadió el temor, el pánico, el miedo. Se sintió solo en medio de la oscuridad, en medio de las olas. Su voz se perdía allí y tuvo miedo. ¿Cuántos han tenido miedo alguna vez, hermanos, que te invade el pánico? Hermanos, eso es terrible. Y el miedo puede ser una de dos cosas: te paraliza o huyes, y puedes lograr lo que nunca has logrado. Pedro no tenía alternativa. Pedro comenzó, ¿qué? A hundirse. Hermanos, pero tenemos un Dios que puede manejar la naturaleza, porque Él la hizo, Él la dirige. Y entonces Pedro se hundió, y cuando logró salir un poco, gritó y dijo: Señor, sálvame. Hermanos, si tú sientes que te estás hundiendo en el mar de la desesperación, miren, hay gente que me ha dicho: pastor, yo no puedo salir del alcohol y quiero salir. Están desesperados. Hay gente que quiere salir, hermanos, de la vida que está llevando y no puede salir, y cada vez se hunde más. Están hundiendo, hermanos, en el vicio, en el cigarrillo, en la droga, en una vida contraria a lo que llevan, y no pueden salir. Hay gente que busca ayuda psicológica, hay gente que busca ayuda en los grupos de apoyo, Alcohólicos Anónimos, etcétera, y no pueden salir. Lo sacan de un vicio y lo meten a otro. ¿Cuál es el remedio, hermanos? Gritar y clamar ¿a quién? A Jesús. Y miren el tierno Jesús. Yo quería imaginarme a Jesús. Yo no sé qué distancia estaba de Pedro. Yo no sé si Jesús corrió sobre el agua. Yo no sé si Jesús se aventó un clavado a donde estaba Pedro. Pero cuando encontró a Pedro y lo alcanzó, dice la Biblia que le extendió la mano. Dice el versículo 31. Al instante. ¿A qué hora dice? ¿Cuánto tardó Jesús? Enseguida. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros clamamos a Dios con fe, al instante, su mano está siempre lista para nosotros. Dice el versículo: al instante Jesús le extendió la mano, lo sostuvo, lo levantó, lo puso en pie y lo puso a su lado, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, imaginen a Pedro. Y cuando logró tomarse de la mano de Jesús, ¿qué pasó? Comenzaron a caminar, ¿qué? Juntos.
Esta mañana yo quiero decirte lo siguiente: no te asegures estar caminando en dirección a donde está Jesús. Asegúrate caminar tomado de la mano ¿de quién? De la mano de Jesús. Porque es mejor caminar tomado de la mano de Jesús y no ir al encuentro de Jesús. Yo quiero asegurarme de que estoy caminando tomado de la mano de Jesús, porque también tomado de la mano de Jesús, hermano, ninguna tempestad te va a hundir, ningún problema te va a vencer, sino que te vas a mantener en pie porque Él está a tu lado. La última acción, hermanos, está en el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante Él y le dijeron: ¿realmente eres qué cosa? El Hijo de Dios. Esta acción no lo hace Jesús. Las primeras dos las hace Jesús. Viene a ti. Número 2, te habla. La número 3, hermanos, es un acto de humillación y reconocimiento de parte de los discípulos. Esta mañana Jesús ya vino. Esta mañana Jesús ya te habló. Esta semana, en este momento, lo que Jesús está esperando es que tú hagas un acto de reconocimiento y de humillación delante de Jesús y decir: Señor, solamente tú tienes poder para controlar mi vida, entregarte mi vida. Permítele entrar a tu barca. Y el texto dice que cuando Jesús entró a la barca, ¿qué pasó? La tempestad, ¿qué pasó? Se calmó. Y ahora estaban felices. ¿Por qué no dejas que Jesús entre en tu matrimonio? ¿Por qué no dejas que Jesús entre en tu vida? Entre a tu carrera, entre a tu escuela, entre a tu plan de trabajo, entre a tu negocio. Deja que Él entre, que suba contigo a tu barca y que Él conduzca, que Él vaya a tu lado. Y entonces, no importa la tempestad que venga, no importa los conflictos que vengan, no importa cuál fuerte sea la oscuridad y la tempestad, no importa los truenos de aquella noche, Jesús está contigo. Qué Dios tan maravilloso tenemos, que no nos deja solos. ¿Sabes? Yo no sé el problema que tú estás pasando en este momento. Yo no sé cuán oscura es tu noche. Yo no sé cuán profunda es tu mar. Yo no sé cuán grande sea tu dolor. No lo entiendo tal vez. Pero hay un Jesús que se iba caminando. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos esta hora por tu palabra, porque nos anima, nos levanta nuestra fe, nos da la seguridad de que tú estás cerca de nosotros. Gracias, Señor, porque tú vienes hacia nosotros. No solamente vienes, sino nos hablas y con tierno amor, con tierna voz nos dice: hijo, aquí estoy, no tengas miedo, estoy a tu lado. Querido Padre, tal vez mis hermanos, algunos de ellos están pasando dificultades muy difíciles. Tal vez los muchachos están enfrentando alguna situación difícil en su relación. Tal vez, Señor, en el trabajo, tal vez en la escuela. Tal vez, Señor, alguien tiene problemas de autoestima. No lo sé, pero tú lo conoces. Te ruego que esta hora pueda escuchar la voz tierna de Jesús diciendo: hijo, aquí estoy, no tengas miedo. Esta hora, Señor, abrimos nuestro corazón a ti. Entra a nuestra barca. Entra, Señor, y toma el control. Y cuando tú estés con nosotros en nuestra barca, no importa lo que ocurra afuera, estamos yendo a puerto seguro contigo. Si alguien se está hundiendo como Pedro, Señor, alguien lo está abandonando la fe, alguien, Señor, tiene dudas, alguien ha estado a punto de abandonar la fe y de caer, te ruego, Señor, que esta mañana lo tomes de su mano y lo levantes. Amante Padre, consagramos nuestra vida a ti en esta hora. Danos el gozo de la salvación.
Devuélvenos el gozo de la esperanza de que un día Jesús volverá por nosotros. Y dejaremos este mundo lleno de dolor, lleno de muerte, de miserias, y podamos ir a vivir contigo por la eternidad. Querido Padre, bendice la iglesia esta hora. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.